Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy dice así, y supone un cambio respecto a los evangelios que hemos ido teniendo estos días. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Y entonces, hasta aquí no hay ninguna novedad, pero la novedad viene ahora. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, y esta es la primera parábola que se nos cuenta. Escuchad. La novedad es que empieza a hablar en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno, o sea, una cosecha fabulosa. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas, porque era una novedad en su predicar. De repente el Señor empezó a hablar en parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador, porque es como la primera parábola, ¿no? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra de Dios, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos, entre espinos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en buena tierra, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Señor, ¿cómo nos gustaría ser de estos últimos? Personas que escuchamos tu palabra, la acogemos, la hacemos fructificar y alimentamos a muchas otras personas. Pero bueno, vamos a volver a lo que comentaba al principio. Jesús, cuando comenzó su actividad en Galilea, pues no hablaba en parábolas, predicaba la palabra de Dios, hacía muchos milagros, hemos ido viéndolos, la gente creía en él y se entusiasmaba, le seguían, tú, Señor, elegías y constituías a los apóstoles y producías pues un seguimiento en pos de ti, de seguimiento de todo tipo de hombres y mujeres. Pero pronto aparecieron enemigos, los fariseos que le están espiando, que le están reprochando muchos de esos milagros por ser en sábado. Los fariseos que le preguntan ¿con qué autoridad dices tú esto? Etcétera, etcétera. Y Jesús da la impresión que tiene que recurrir a velar su mensaje por medio de parábolas
de tal manera que los que no tienen un corazón bien dispuesto por la fe, pues no entienden el significado de las parábolas, se quedan solamente en lo externo y de ese modo pues no se crispan cada vez más y no le persiguen cada vez más. Es como si Jesús se defendiera de estos que le perseguían y le observaban con mala intención, hablando de una manera velada, con un velo que solamente descorre la fe. Y Jesús mismo nos lo dice en el Evangelio que hemos leído. A vosotros, dice a sus discípulos, se os ha dado el misterio del reino de Dios, los que tienen fe y un corazón humilde, mozo, receptivo. En cambio, a los de fuera, a los que no son de los nuestros, a los que no escuchan la palabra de Dios y la acogen con alegría, todo se les presenta en parábolas para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. Es un velo que a la vez revela unas verdades profundísimas. Bueno, y esta parábola es, como digo, la primera y nos habla de muchas cosas. Nos habla de la evangelización, por supuesto. Lo vimos ya en otra meditación de cuarentena. Pero también, y vamos a fijarnos en este aspecto, nos habla esta parábola, como la primera parábola, de la actitud ante la formación que recibimos, ante la predicación. Por ejemplo, la formación que recibimos en una clase de teología o de la Sagrada Escritura, o una charla ascética donde nos hablan de una virtud, o nos hablan de un aspecto de la vida de Cristo, o nuestra actitud ante la formación que recibimos por una homilía donde se nos comentan las lecturas, el Evangelio, o la formación que recibimos ante un libro de espiritualidad que estamos leyendo, o los consejos que recibimos en la dirección espiritual o en la confesión, o lo que oímos en una meditación, o en un retiro, en un curso de retiro. Todo eso es formación, todo eso, si los que lo hacen bien, pues es la palabra de Dios que se nos desmenuza para alimentarnos. Porque todos necesitamos la formación, ¿verdad? Necesitamos, Señor, una buena formación para conocerte más y más y mejor cada día y de ese modo poderte amar más, porque no se ama bien lo que no se conoce bien. Y además necesitamos esa formación para aconsejar a los demás y ayudarles a vivir el Evangelio en las situaciones cambiantes y novedosas de nuestro tiempo, empezando los que tenéis por vuestros propios hijos, vuestra familia, las amistades, los compañeros de trabajo. Por eso, como se entiende, ese lema de la Marina Británica que está allí en la Escuela de Guerra Naval de Greenwich, que escriben, dice, ¿no? Reza ahí en la puerta: failing to prepare is preparing to fail. O sea, fallar en prepararse es prepararse para fallar. Pues lo entendemos, Señor, perfectamente, ¿verdad? Necesitamos la formación. Bueno, pues precisamente esta parábola nos habla de cómo acoger esa formación. Y lo primero, Señor, es pedirte el don de saber apreciar lo bueno, el don del agradecimiento por los esfuerzos de muchas personas que nos hacen llegar tu palabra. A veces recibimos muchos inputs, muchos impactos de formación, y quizás por acostumbramiento, quizás por venir de personas que ya no son muy conocidas, pues no las valoramos como palabra de Dios, como que vienen de... No porque como que esas personas son instrumentos de Dios, y Dios el Espíritu Santo nos habla muchas veces, si nosotros estamos atentos, a través de ellos. No sé si conoces aquel experimento que hizo el Washington Post. Hubo un concierto de un famoso violinista, un genio, en Boston, y entonces pues se puede ver en YouTube, y ese violinista pues fue allí con un violín que valía pues cientos de miles de euros. Se vendieron todas las entradas a un precio desorbitante que no lo recuerdo ahora, pero pongamos $150. Estaba repleto, hizo una actuación, un concierto maravilloso que fue aplaudidísimo y la gente quedó enormemente satisfecha. Y entonces el día siguiente el Washington Post lo vistió con una ropa
no de mendigo, pero casi, y le puso en la boca de un metro a tocar las mismas piezas que tocó en el concierto y con el mismo violín. Y entonces se ve cómo muy pocas personas se paran. Si no recuerdo mal, se pararon como 7 personas en 45 minutos y solamente 20 echaron $1. Sí que hubo alguno que digo, oiga, pero usted es tal cual, que le reconoció, pero bueno, el caso es que el experimento concluía con esta expresión: poca gente aprecia lo bueno. ¿Verdad? A veces no nos damos cuenta de lo valioso de lo que se nos está ofreciendo, quizás por el contexto, porque nos parece normal en esta iglesia que está en un garaje y entonces el curilla que tose de vez en cuando y tal. Oye, pero lo que te está comentando de la palabra de Dios, pues es una cosa que puede transformar tu vida. Y nosotros, Señor, queremos apreciar lo bueno. Vamos a ver la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Vamos a rezar con esto, Señor. Mucha gente, por ejemplo, a los sacerdotes nos ocurre esto con mucha frecuencia. Nos viene personas que se confiesan habitualmente con nosotros y nos vienen y nos dijeron, oiga, que cómo me sirvió el consejo que me dio usted la otra vez, aquello que me dijo de que hiciera tal y cual, y nosotros ni nos acordamos de que lo dijimos. Y nos damos cuenta de que si dijimos eso fue porque el Espíritu Santo lo suscitó para hacerle bien a esa persona. O sea, el sembrador, este sembrador que salió a sembrar, es siempre, en última instancia, el Espíritu Santo, que toma la forma de muchas personas, o se sirve de personas, de sucesos, o incluso de cosas, un libro, por ejemplo, a través de los cuales la semilla, que es siempre divina, cae en nuestra alma. Pero esta semilla, Señor, está amenazada, en primer lugar, en esta parábola, por los pájaros. Cayó al borde del camino una parte, vinieron los pájaros y se la comieron. Es decir, la semilla, para que no se la coman los pájaros, requiere ser abrazada por la tierra. Es decir, enterrada en nuestra humildad, que la introduce dentro de nuestros corazones, independientemente de quién la arroja. De lo contrario, si no tenemos esa humildad, es fácil que vengan los pájaros del orgullo, de la soberbia de estar de vuelta de todo, de juzgar lo que oímos por la persona que lo dice, de pensar que ya lo sabemos todos. Y esos pájaros que nos roban la semilla, pues vienen a ser como Satanás. El mismo Jesús, tú, Señor, nos lo dices. Cuando explicas bien la parábola dices, en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Por eso, la humildad es tan necesaria. Señor, te pedimos que me des como ese espíritu atento, agradecido, humilde, que escucha sin juzgar, que pasa por alto los defectos de forma y que no juzga ni valora lo que se está diciendo por la autoridad de la persona que lo dice. En una ocasión, el cardenal Wojtyła, futuro Juan Pablo II, entró en una iglesia en Cracovia. Él era cardenal allí. Y el párroco estaba enseñando el catecismo. Y entonces todos se pusieron de pie al ver que entraba el cardenal, y el cardenal se dirigió a los niños, a los que le estaba enseñando el párroco. ¿Sabéis a qué he venido? Y un mocoso de 7 años levantó la mano y dijo, ¡sí! ¡Has venido a aprender! Y entonces el futuro Juan Pablo II, con gran humildad, contestó, sonriendo, tienes razón. Y ante el asombro del párroco, se sentó en medio de los niños y le rogó al párroco que continuara su explicación, su catequesis. Y ahí aguantó toda la catequesis. Pues, ¿qué sentiría San Juan Pablo II en su corazón, ¿no? Quizás un toque del Espíritu Santo como diciendo, humíllate y aprende. Pues no nos fijemos nosotros en el sobre, en la persona que nos habla, en esa clase, en ese círculo, en esa charla, sino en el contenido, en lo que Dios quiere decirnos, en esa semilla que es divina, en ese sembrador que es el Espíritu Santo.
Dice un refrán que cuando un dedo señala algo, solo los tontos miran la mano. Y muchas veces los medios de formación nos señalan a Dios, que es donde hemos mirar. Bueno, a veces, Señor, me parece a mí que los pájaros pueden ser también la falta de atención. Estamos dispersos y no calamos en lo que nos dicen porque enseguida los pájaros de la dispersión pues, se lo llevan, ¿no? De la frivolidad, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba dando una persona una charla a unos niños, ¿no? Y entonces esta persona que daba la charla se llamaba Luis, y entonces uno de los niños le dijo: oye Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dice: sí, dime. Y dice: ¿por qué las moscas no se caen del techo? O sea, estaba fijándose en las moscas y no tenía ni idea de qué iba la charla. Pues claro, así, si los pájaros de la falta de atención nos roban la semilla, pues no llega ni a entrar en nuestro corazón, ¿no? Y para esto nos sirve mucho intentar grabar en nuestra alma lo que nos dicen, incluso apuntarlo en una libreta, en el móvil, donde quieras, para poder repasar las cosas que nos impactan en un medio de formación o en una misa. Tras un curso de retiro a la curia en torno a San Juan Pablo II, predicado por Monseñor Leonard, arzobispo belga, San Juan Pablo II, al terminar, se dirigió a él agradeciéndole las palabras que les había dicho. Él ya estaba muy mayor, muy estropeado. Y entonces dijo San Juan Pablo II: usted ha dicho unas cosas tan bonitas y sugerentes que, aunque he tratado de tomar nota de todo, no he sido capaz. Tiene que publicarlo. Pues, y era San Juan Pablo II, ¿no? Ese deseo de que los pájaros de la dispersión, del olvido, de la falta de atención, no se lleven la palabra de Dios que se ha sembrado en mi alma. Nos puede servir, ya digo, tomar notas, que es como la quinta potencia del alma, ¿no? La agenda, tomar notas. Y otras veces, Señor, pienso que la semilla cae al borde del camino, significa en un terreno muy frecuentado, muy pisado, miles de veces. Y eso hace que, como está duro, pues no penetre en la tierra y quede sin fruto. Y eso puede ocurrir cuando nuestro corazón y nuestra inteligencia se cierran a lo que oímos porque ya lo hemos oído muchas veces antes. Y entonces no le dejamos penetrar, arraigar, dar fruto. Ya me lo sé, ya lo sé, ya lo he oído. Bueno, pero lo vives. Señor, ayúdanos, danos humildad. Sigue diciendo Jesús: otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Es decir, que se requiere un poco de espesor en la tierra para que la semilla no se abrase con el tiempo. Es la constancia, las virtudes humanas de fortaleza, perseverancia, constancia. Sin eso es difícil que la formación cale, arraigue y dé fruto. Acabará agostándose, abrasándose. Es como la constancia en los medios de formación es fundamental. Imagínate que te lees un libro y lees 2 páginas, te saltas 6, te lees luego otras 2, te saltas 4, lees 20, saltas 10. Pues, hombre, no te enteras de qué va el libro. O te enteras muy parcialmente. Incluso puedes quedarte con una idea equivocada. Pues a veces lo mismo ocurre con la formación. Si yo voy, ¿qué voy a decir? A unas clases de Biblia, por ejemplo, pues claro, si voy a una, no voy a 2, voy a otra, tal. Hombre, algo me quedará, pero es difícil que eso cale y frague en mí y dé un fruto bueno. Y lo mismo con tantas otras cosas. Si escucho la palabra de Dios un domingo, la homilía, pero el siguiente domingo no voy a misa, pues me voy quedando incompleto. O sea, la calidad de la formación tiene que ver mucho con la frecuencia, y la frecuencia requiere constancia. Pienso ahora, por ejemplo, en la confesión o la dirección espiritual. Constancia, perseverante. Más vale ver al director espiritual, pues, ¿qué voy a decir yo? Cada semana, cada 15 días, 5, 10, 15 minutos, que verle cada 3 meses 1 hora.
Quizás necesitamos más tiempo, en fin, cada uno verá, ¿no? La calidad de la formación tiene mucho que ver con la frecuencia. Y necesitamos ese espesor de la constancia. Piensa, por ejemplo, en aquello que nos cuenta el Antiguo Testamento de Naamán, el general sirio, que fue a ver al profeta Eliseo para que le curara de la lepra y le dijo que se lavara 7 veces en el Jordán. Imagínate que Naamán se hubiera lavado 1, o 5, o 6. Pues no hubiera quedado limpio. Pero se lavó 7 y quedó limpio. O piensa en aquellos a los que el Señor les dijo que llenaran las tinajas de agua en las bodas de Caná y que se dice que las llenaron usque ad bordem, hasta el borde. Imagínate que las hubieran llenado a medias. Pues quizás no hubiera bastado ese vino para toda la ceremonia. Bueno, pues nosotros constantes. Señor, te pedimos que nos des la fortaleza para superar las dificultades que nos impiden ser perseverantes y adquirir esa buena tierra que permite a la formación arraigar y dar fruto. Eres tú mismo el que nos lo indicas, el que nos explicas el problema. Otros que reciben la semilla como terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben y se queda sin fruto. Y esto ocurre cuando tenemos, por ejemplo, solo una respuesta emocional a lo que nos dice, maravilloso, me ha encantado, pero somos superficiales y no perseveramos y no, ¿cómo diría yo? No nos mueve a propósitos de mejora que intentamos luchar día a día. No nos mueve a conclusiones operativas, sino simplemente a un sentimiento que se desvanece al poco después. Hay un principio básico en la fe, que es que la alegría no es el factor distintivo de una conversión. Más bien lo son las lágrimas, el arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran. Por eso hay esas falsas conversiones en que hay como un subidón emocional, me siento tan bien, tan capaz de todo, pero si eso no va acompañado de hechos, de lágrimas, de esfuerzo, de sudores, muchas veces queda en nada. Qué triste. Los que escuchan la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y enseguida sucumben. Siempre tendremos persecuciones y aquel me siento tan bien, me va tan bien desde que me he convertido, pues puede cambiar. Y al final, cuando lo que nos sostenía era el sentirse bien, el sentimiento, pues al final se abandona toda aquella conversión. Nosotros, Señor, si nos viene el sentimiento, pues estamos encantados y nos ayuda mucho, pero no debemos basar todo en el sentimiento, sino apelar a la verdad. Apelar a la verdad. Es verdad que, por ejemplo, pienso en una de estas meditaciones, pues sí, puedo poner una musiquita de fondo, decir mucha poesía, fantástico, pero con verdad, porque si no, sería manipular a la gente a través de las emociones. Y a los hombres, como a los peces, se les pesca por la cabeza, como vimos en otra meditación. Por eso, Señor, te pedimos la fortaleza, la paciencia, la resistencia de perseverar en aquello que ha suscitado en nosotros la formación, para no agostarnos, no venirnos abajo, sino dar fruto. San José María lo explicaba de una manera muy bonita. Decía, hoy no va, pues mañana irá. Y nos animaba a ser tozudos. Adelante, adelante, con una tozudez que es santa y que se llama en lo espiritual perseverancia. Pero sigamos con nuestra parábola. Otra parte, dice Jesús, cayó entre abrojos, es decir, entre espinos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. Pues los abrojos o los espinos son las miles de cosas que hay que hacer, la comodidad, la afición a las cosas, los placeres, la ropa, los móviles, los planes de diversión, todo eso que ahoga el fruto que iba a dar la palabra. No voy a clase de formación porque hace frío, no voy a ese curso de retiro porque tengo un plan de esquí. ¿Pero cuándo vas a ir a un curso de retiro? ¿Tú te crees que vas a tener un fin de semana en que no tengas nada que hacer? Para ir a un curso de retiro hay que dejar algo, si no es que no quieres ir.
Pues no puedo leer ese libro porque tengo que acabar la serie. Bueno, o sea, no quieres leer ese libro. En fin, ¿no? A veces se trata de no rehuir el esfuerzo de poner en práctica lo aprendido. Pues porque me da vergüenza que me vean, porque tendría que hacer esto, pero es que me da pereza, pues es que me apetece más esto otro, o no sé, ¿no? A veces, por ejemplo, la Santa Misa, las prisas por salir disparados sin cuidar la acción de gracias, pues cuando ha sido un propósito de... Fíjate cómo describe Jesús este último tipo, o este penúltimo tipo. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. O sea, los mundanos. Es el corazón que ya está lleno con las cosas de este mundo. Se entusiasman con la semilla, eso sí, y quieren compaginarla con el dinero, el apetito de las demás cosas, los placeres, no los placeres buenos, sino los placeres malos, o los compromisos del mundo, la fama, la opinión. Y somos hombres o mujeres de ánimo doble. Y Jesús dijo, ningún siervo puede servir a dos señores. Por eso, Señor, ayúdanos a ser valientes para cortar con lo que es incompatible con tu palabra, con lo que es incompatible con la formación. Como decía en una ocasión Benedicto XVI, en medio de todas las tentaciones, con todas las corrientes de la vida moderna, debemos conservar la identidad de nuestra fe. Y eso exige fuerza, claridad y valentía ante las contradicciones del mundo en que vivimos. Otra vez la valentía. Qué virtud tan necesaria. Pues pidamos al Señor esa valentía, esa fortaleza de espíritu, para que seamos capaces de llevar con nosotros nuestro ambiente y no dejarnos seducir por el ambiente. Lo decía también San José María en un punto de camino. Y en un ambiente paganizado, pagano, al chocar este ambiente con mi vida, ¿no parecerá postiza mi naturalidad? Me preguntas, y te contesto. Chocará sin duda la vida tuya con la de ellos, y ese contraste, por confirmar con tus obras tu fe, es precisamente la naturalidad que yo te pido, en nombre de Dios, evidentemente. Pero aún nos queda algo, y es el final. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Señor, ojalá yo sea esta tierra buena que devuelve el fruto, no la semilla. La formación nos transforma y nos lleva a comportarnos de un determinado modo, y a sentir de un determinado modo, y a vivir de un determinado modo. Los medios de formación son medios de transformación. Hemos de bailar al son de la música que nos tocan, para vivir lo que dices tú, Jesús, cuando explicas la parábola. Los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Hay que luchar por poner en práctica lo que escuchamos, lo que nos dicen, con lo que el Espíritu Santo suscita en nuestro corazón, cada uno con su personalidad, viéndolo en la oración, con iniciativa, pero al mismo tiempo con docilidad a esa palabra, como hizo nuestra Madre la Virgen. Vamos a acudir a ella y a decirle que también nosotros, con obras, sepamos decir, he aquí la esclava del Señor, a lo que Él nos propone. La Virgen no fue un farol, al pie de la cruz, allí estaba la Virgen. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros sepamos vivir así de fielmente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.